Gracias, Celica. Gracias, Hugo, por estas hermosas lecciones. Nos han preparado, ¿verdad que sí?, para escuchar la palabra de Dios, que en esta ocasión será presentada por nuestro hermano Pedro Mecdel. Él nos visita desde Puebla, México. Ya tiene un tiempo radicando aquí en los Estados Unidos. Tiene 24 años de experiencia en la obra del colportaje, tanto allá como aquí. Es un hermano que nació en el Evangelio de padres misioneros, así que hoy nos sentimos muy contentos de poder contar con su presencia. Hermano Pedro, bienvenido a Far Rockaway. Hermanos, les damos la bienvenida a todos a nuestro hermano Pedro. Que Dios les bendiga, hermanos. A Dios gracias en esta ocasión por Pastor Peña, la invitación que me extendiera para estar un sábado con ustedes. El día de ayer estuve saludando a la familia en México y quiero decirles que extiendo un saludo para ustedes. Me encargó, por favor, dice, saludas a los hermanos donde tú estés predicando el día de mañana. Ellos están en la escuela sabática todavía ahora, porque es una hora antes allá. Sin embargo, ¿verdad? Todos estamos, ¿verdad?, con el propósito de alabar y honrar el nombre precioso de Cristo Jesús. Durante estos días han pasado algunas cosas en el mundo que tienen tanta relación con la experiencia de la preparación que como pueblo de Dios debemos tener. Felicidades a las madres por este día, ¿verdad?, que se les ha dedicado a un programa algo importante, debe significar para ellas. Y menciono esto porque estuve en la semana viendo a una madre atribulada por allí en Jamaica. Y yo le saludaba a mi hermana, que Dios me la bendiga, y ella iba corriendo, dice, hermano, esto de tener hijos acá en Estados Unidos es una bendición, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, que Dios me la bendiga, hermano, que Dios le bendiga. Y dice, hermano, que Dios le bendiga. Hermanos, cuánta bendición tenemos los hijos de Dios al tener todavía a nuestra madre, ¿no es cierto? Y decía que los acontecimientos que tiene la historia y que se están desarrollando en torno al pueblo de Dios tienen una relación cercana a los acontecimientos que vemos con mucha proximidad. En la guerra esta que se está llevando a cabo, también madres fueron protagonizantes, ¿verdad?, de algo importante en esta semana. Recibieron a sus hijos prisioneros de guerra. ¿Cuánto, ¿verdad? Cuánto amor se desmide el amor de una madre para un hijo. Cuánta preocupación tiene una madre para los hijos. La guerra frecuentemente tiene secuelas y una de ellas se ha vivido, hermanos. Es prisioneros de guerra, refugiados, hay destrucción, hay epidemia. Tiene una escala de epidemias, una guerra o guerrilla. En una tarde estival, en una ocasión, remarcando lo que es historia ya, los aviones denominados P-40, allá en Manila, sobrevolaban una de las prisiones también de unos desafortunados prisioneros de guerra. Y un panfleto de los que circulaban en el aire y que eran desparramados de los aviones, cayó en una de las prisiones que tenía albergados a estos señores prisioneros de guerra. La fecha, 10 de enero de 1945. Allí se recogió esta hoja, se pudo leer, y estos prisioneros leyeron esta siguiente noticia: MacArthur ha regresado. Cuando el general MacArthur hizo esta promesa para los prisioneros de guerra, esto parecía que no podía cumplirse, era imposible. Una de estas propagandas llegó a los patios de la prisión, uno de los muchachos recogió esta nota y entonces se confirmó la noticia: MacArthur está con nosotros. Cuando el general hizo esta promesa,
parecía tan remota e imposible para que se cumpliese. Sin embargo, allí estaba la noticia. Había cumplido lo prometido. Y no cabe duda, mis queridos hermanos, que la expectativa de aquel grupo de desafortunados prisioneros divisó entonces un rayo de esperanza en el difícil devenir de su existencia. Sueños diferentes acosaron sus mentes. Volverían a ser libres nuevamente. Regresarían a su país de origen. Sin duda, estos prisioneros de guerra experimentaron un cúmulo de emociones que los condujeron a la más esplendente y brillante experiencia de su vida. Hermanos, el pueblo adventista no espera a un general humano. El pueblo de Dios espera al general de generales. Uno mayor que MacArthur es esperado en el núcleo de la familia de Dios. Y esta bendita esperanza, la esperanza milenaria, la esperanza de los siglos, ha fortalecido la fe de muchos hijos de Dios. En su principio, la iglesia, con resonancia y con fervor, predicó la doctrina tácita, una doctrina cardinal que enseña las Escrituras, de la esperanza gloriosa de que Cristo viene por segunda vez. Amén. Y la pregunta podría ser en este momento, haciendo un pequeño paréntesis, ¿cuánto fervor hay ahora en el pueblo de Dios de este tiempo para esperar ese acontecimiento extraordinario? Yo en muchos momentos me hago esta pregunta: ¿cuánto fervor hay ahora, en pleno siglo XX, cuando las ideas, muchas veces, cuando el ritmo de la vida está metalizado? Cuando a veces dicen algunos hermanos por acá, me relaciono con uno de ellos: hermanos, tenemos que trabajar duro para subsistir aquí, para pagar una renta, para vivir, para mantener a la familia. ¿Cuánto en medio de lo que nos absorbe, verdad, los hijos de Dios, verdad, esperan en sus corazones esta bendita y gloriosa esperanza del retorno de Jesucristo a esta tierra? Siendo que la segunda venida de Cristo para traer a su pueblo a esta tierra, hermanos, es una doctrina cardinal, es una doctrina tácita, es una doctrina fundamental en nuestra creencia. A continuación quisiera compartir con ustedes, hermanos, una estadística importante para nuestra vida. La segunda venida de Cristo, hermanos, solo en el Nuevo Testamento se mencionan 329 versículos. Y uno de cada 25 versículos habla del regreso de Jesús a esta tierra. El regreso de Jesús para tomar a su pueblo de esta tierra, hermanos, es el gran tema de toda la Biblia. Un versículo de cada 11 del Nuevo Testamento hablan de esta esperanza que su corazón alberga. 2500 versículos en toda la Biblia hablan de este maravilloso acontecimiento. Y podemos decir amén en esta hora, hermanos. Amén. Porque esto, hermanos, ha fortalecido y ha levantado el ánimo a más de uno cuando nuestra fe a veces parece menguar. De los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 23 hacen referencia de este acontecimiento glorioso. Y no me pregunten por qué los otros 4 no hacen referencia a ello. Porque en torno a estos, como autores de los libros del Nuevo Testamento, de la Biblia, ellos también tenían la grande expectativa de su vida, la esperanza gloriosa de Cristo Jesús en gloria y majestad. Estos 4 autores que no hacen alusión en el Nuevo Testamento de que Cristo viene por segunda vez, tendrían sus razones por no mencionar algo. Sin embargo, la mayoría de ellos, de los 27, 23 hacen mención de ello. Y entonces la esperanza de que Cristo viene por segunda vez, hermanos, es una doctrina fundamental en la palabra de Dios. Amén. Yo quisiera hacer un pacto con ustedes para esta hora. Y vamos a imponer un castigo para aquel que no tenga y quiera hacer este pacto. Quisiera que ustedes abran la Biblia, palabra de Dios, en esta hora,
y nos enfrasquemos en la porción que ya nuestro hermano leyese. Allí va a estar ministrada la palabra de Dios en esta hora. Vuelvo a reiterarles, el que cierra su Biblia va a recibir un castigo. Y el castigo es inmediato. El pastor Peña va a imponer ese castigo. En confianza queda ahí el asunto. Así que Lucas 19 del 1 al 10, hermanos, por favor. Enfrasque su mente, ¿verdad?, allí en esta porción. Habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Hermanos, había allí, ya el hermano leyó la cita bíblica, había allí un hombre conocido por todos nosotros, Zaqueo. Zaqueo, la Biblia dice que era pobre o era rico, hermanos. La Biblia dice que era de dinero. Así que quisiera mencionar para comenzar, cuatro características que el Evangelio de San Lucas narra en cuanto a la presentación de este personaje. Así que imagínense a Zaqueo, puesto que era de dinero, ¿verdad?, bien vestido, ¿no? A la usanza de sus días, podemos imaginarnos con una sotana bien elegante, allí bien vestido. De paso, algunos a Zaqueo no le decían saqueo, algunos le decían saqueador. ¿Y ustedes saben por qué? De gran aprecio a Zaqueo le decían saqueador porque él era de aquellos que se sentaba, ¿verdad?, en el banquillo del tributo para recaudar el fondo, ¿verdad?, que el gobierno exigía. Así que Zaqueo bien vestido, lujosamente allí bien presentado en las primeras partes que nos menciona allí. Sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos. También nos dice que era, ¿verdad?, estaba al cargo de ese puesto. En el verso 3 dice, y procuraba, ¿qué cosa? De repente, ustedes no se han preguntado por qué el Evangelio nos narra, ¿verdad?, diciéndonos, ¿verdad?, primero lo que era un personaje, ¿verdad?, y de tajo pasa, ¿verdad?, diciéndonos que había algo en su corazón. ¿Saben lo que dice el Espíritu Profecía concerniente a esta experiencia? El Espíritu Profecía dice que el Espíritu Santo había obrado ya en el corazón de Zaqueo, despertándole el deseo para encontrarse ¿con quién? Con Jesús. Así que el que tú estés aquí, el que estemos acá, hermanos, no es el resultado de la suerte o del destino corriente de la vida. El resultado de que tú estés aquí, hermanos, es por la influencia enternecedora del Espíritu Santo que está obrando en tu corazón, así como en Zaqueo obró, conduciéndolo al encuentro de su vida, al encuentro con Cristo Jesús. Y saben, hermanos, el verso 3 nos dice que procuraba ver a Jesús. Zaqueo no tenía otro propósito en su corazón, otra intención en su vida. Él quería ver a Jesús. Ese era el mayor anhelo, el mayor deseo de su corazón, encontrarse con Jesucristo. Amén. Hermano, ¿cuál es el mayor anhelo que tienes tú en tu vida? ¿Cuál es el mayor deseo que tú tienes? ¿Será que es el mismo deseo que Zaqueo tuvo en su vida? Cuando la gran parada de su vida llegó a su fin y el deseo de su corazón era verse cara a cara con Jesucristo. Amén. Yo creo, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos albergar en nuestro corazón el mayor de los deseos de nuestra vida. Y el mayor deseo, hermanos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es ver a quién. Ver a Jesús. Ver a Jesús en gloria. Así que, entonces, bien vestido, bien elegante, Zaqueo es la primera característica. Y la segunda está en el mismo verso que estamos leyendo.
pero no podía por causa de la multitud, pues era ¿qué cosa? Pequeño de estatura. Escuchen esto, grábense dos imágenes en su mente. Bien elegantemente vestido Zaqueo y pequeño de estatura. Ahí lo va mencionando el Evangelio. Ahí va haciendo esa referencia. Pero me detengo otra vez un poco con relación a el problema que tuvo Zaqueo. Mas no podía por causa de la multitud. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, cuando por primera vez recibimos el llamado de entregarnos a nuestro amado Maestro? ¿Cuántos de los que estamos aquí, visitas, verdad, hemos recibido la invitación por primera vez para estar en este lugar, para encontrarnos con Jesucristo, y hemos recibido dificultades para hacerlo? Saben que Zaqueo tuvo ese problema, mas no podía por causa de la multitud. Hermanos, el oído del hombre tiende a escuchar lo que dice el compadre, lo que dice el sobrino, lo que dice la madre, el padre, lo que dice la multitud. Y cuando usted hace caso de oír a la multitud, tiene problemas para venir a Cristo. Ese era el problema de Zaqueo. Mas no podía, ¿por causa de qué? De la multitud. No podía por el miedo del qué dirán. Sin embargo, él tenía, además de eso, tenía el asunto de la estatura. Y Zaqueo, hermanos, por su influencia bien podría haber sido escoltado sin la necesidad de lo que el Evangelio nos narra más adelante, sin haber hecho lo que el Evangelio nos está narrando en ese acontecimiento. Zaqueo pudo haber sido protagonizante de la historia de otra forma, por su influencia. Él bien pudo haber sido escoltado por la gente que le servía, ¿verdad? Incluso haber tomado algo en sus manos, ¿verdad? Y valerse de su poder, de su influencia, y hacer un lado a la multitud, abrirse paso y encontrarse ¿con quién? Con Jesús. Esta es una lección importante que nos da también el Evangelio. Lo que nos dice acá es que usted debe correr a los pies de Jesús y poner su vida a Él y depender enteramente de la voluntad que Él tenga para su vida. Eso hizo Zaqueo. Así que bien vestido y bajito de estatura. El verso 4 nos dice la tercera característica. Imagínense a un personaje bien vestido, elegante, bajito, y ¿cómo lo presenta el Evangelio? Corriendo. ¿Ha visto a una persona chaparrita corriendo? ¿Las ha visto por ahí? Hermano, yo les confieso, aquí en este país, ¿verdad? El país de los atletas, el país de los que corren más veloz, de los que hacen y rompen récord aquí en este país. Yo les confieso, hermanos, que yo no puedo correr. Soy grande, pero no, tengo zancada, pero yo no corro. Yo respeto a los chaparritos, a los bajitos de estatura. Y cuando dicen, ¿sabes qué, hermano? Tenemos que alcanzar el bus, tenemos que ir a prisa ahora. Ok, entonces te alcanzo en el bloque siguiente, allá te alcanzo. Porque esos bajitos de estatura, así le hacen. Yo recuerdo que en la Sierra de México, una ocasión fuimos a colportar con un compañero de ministerio en la Sierra de Guerrero, allá donde, decimos los mexicanos, allá donde se cuecen habas. Una vez nos balacearon, por cierto, allí en esa sierra. Gracias a Dios salimos libres y gloria a Dios por la experiencia, ¿verdad? Que Él nos dio allí. Cuando nosotros llegamos a esa comunidad, nos dijeron que lo que lleváramos la gente lo iba a adquirir. Un lugar enclavado allá en la sierra, apartado de toda civilización, apartado de todo desarrollo. Y lo primero que nosotros recibimos al entrar a la comunidad fue plomo. Ustedes saben lo que es plomo, ¿no? Dicen que aquí el plomo es lo que contamina al tomar el agua, ¿no? Pero allá en México lo que recibimos fue plomo, fue balazo, hermano. Fue balazo.
Y entonces la experiencia fue dura en ese momento. El hermano, hablando de estatura, bajito él, dice: hermano, agáchese. Agáchese, hermano. Les digo: oiga, hermano, usted no tiene problemas, porque la bestia que llevamos ahí cargada de Biblias, hermano, escudaba al hermano, pero yo sobresalía de la bestia. Así que yo me intentaba librarme del plomo que yo vi, hermanos, porque nos estaban clareando hacia una distancia. Una arma que estaban detonando de un cerro, ¿verdad? El plomo pasaba chiflando. Así pasaba chiflando. Nosotros lo veíamos así. Cómo es que se desviaba cuando el plomo venía. Y saben, hermanos, que cuando íbamos caminando, esto sale a lucidez por la experiencia de los bajitos de estatura. Este hermano chaparrito, cuando él iba caminando, ¿verdad?, con una caja llena de Biblias, a un camino de 4 o 6 horas, ¿verdad?, del municipio donde nos dejaba el bus. El hermano iba con su carga, iba caminando, y yo lo veía así que iba subiendo, pero así sus patitas, bien ligero. Y el hermano: apúrese, hermano, apúrese que se queda atrás. Tenemos que llegar, mire, ¿a qué hora es? Eran las 4 de la tarde y nosotros tenemos un trayecto todavía de 3 o 4 horas de camino para llegar y encontrar a la gente dispuesta para esa hora y sembrar la semilla, ¿no?, del Evangelio a través de la literatura. En esa experiencia que el Señor nos dio, quiero decirles, hermanos, que el pueblo de esa comunidad se fragmentó, se partió en dos, porque de lo que nos habían dicho por referencia, que la gente iba a adquirir lo que nosotros lleváramos, iba a aceptar lo que nosotros lleváramos, quiero decirles que la mitad, hermanos, ha aceptado el Evangelio allí. Amén. Se sembró la semilla allí. Y entonces, hermanos, la otra mitad está siendo ganada por los hermanos que ya han sido alcanzados por Cristo, allí en esa comunidad. Así que, hermanos, volviendo al Evangelio, bien vestido, bajito de estatura ahí, y corriendo, ligero. La otra característica, la otra cualidad que el Evangelio nos menciona, aquí, hermanos, en el mismo verso 4, dice: corriendo delante, ¿subió a dónde? Subió a un sicómoro. Hermanos, bien vestido, bajito de estatura, corriendo y trepándose en un árbol. Así lo presenta el Evangelio. Yo no tengo la culpa porque estoy diciendo yo esto aquí, pero así lo presenta. Es un personaje pintoresco, ¿verdad?, de la manera como lo presenta el Evangelio. Trepándose en el sicómoro. Y saben, hermanos, dice el Evangelio de San Lucas no nos dice cuánta traba o cuánta dificultad tuvo de Zaqueo para treparse al sicómoro. Esto nos revela que el sicómoro era el árbol de la niñez de Zaqueo. ¿Ustedes recuerdan cuando eran niños? O los niños que están aquí presentes, la travesura. No tenemos ese privilegio de tener árboles ahora. Ahora nos trepamos por las escaleras y nos trepamos por los elevadores aquí en esta ciudad. Pero allá en nuestras comunidades, allá en nuestras ciudades, hermanos, ¿verdad?, al igual que Zaqueo, si el Evangelio no nos presenta la traba, la dificultad por la cual tuvo que pasar Zaqueo de treparse al árbol, porque la Biblia dice que él se subió. Y sobre la marcha de cómo él iba, porque lo presenta corriendo, él así se subió. Así que el sicómoro de Zaqueo fue o era el árbol de su niñez. Él trepaba cuando niño, él trepaba allí a ese árbol. Cuando él se dio cuenta que Jesús había de pasar por allí, ¿verdad?, lo inmediato que pasó a su mente, dice: el sicómoro está allí. Y recordó la infancia, recordó la niñez, recordó las travesuras. Y él fue y se trepó al sicómoro. De allí tuvo la experiencia de su vida. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, hermanos, cuando decimos que Zaqueo tenía solo un deseo de ver a Jesús, él no creía que pasaría otra cosa. Él no creía. En su mente no pasaban otras imágenes, solamente quería ver a Jesús. Esto me recuerda a la experiencia de los ninivitas. Ustedes recuerdan que cuando fue a predicar ese pregonero, el profeta Jonás,
Ustedes recuerdan que el mensaje de Jonás era tétrico, ¿no es cierto? ¿Cuál era? ¿Tenía salvación el mensaje de Jonás? No tenía salvación. El mensaje era tétrico, terminal. Porque decía, ¿cómo decía? De aquí a 40 días y ¿qué? ¿Y Nínive? Será destruida. Ese era el mensaje del profeta. Y cuando este mensaje llegó a oídos, desde el más grande hasta el más chico, dice la Biblia, que todos, ¿qué pasó? Que todos se arrepintieron. Y el rey dijo algo. El rey dijo, si quizás Dios se arrepiente ¿de qué? De destruirnos. Bueno, en la mente del rey de Nínive había o existía el quizás. Si el quizás Dios se arrepienta y no nos haga el mal que el profeta está señalando. En el caso de Zaqueo, hermanos, no existía ni el quizás de lo que podía haber, de lo que pasó a continuación. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Ay, hermanos, deténganse aquí, por favor, conmigo. Este es el corazón del evangelio de este capítulo de San Lucas 19 para nuestra vida. Escuchen esto, hermanos. Y deteniéndose, cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué pasó? Miróle. ¿Pueden ustedes imaginar la dulce mirada de Jesús para Zaqueo? La tierna mirada dirigida a Zaqueo. Ay, mis hermanos, Jesús es un Dios de multitudes. Arrastraba multitudes. Era la causa por la cual Zaqueo no podía ver tranquilamente a Jesús en esa hora. Por eso resolvió treparse al sicómoro. Jesús, mis hermanos, Jesús es un Dios de multitudes. Pero también Jesús es mi Salvador personal. Amén. Por eso el Evangelio dice acá, y mirándole, le vio. Distrayéndose por un momento, olvidándose de la multitud, Jesucristo, para esta hora, se ocupó por una sola alma que estaba pendiente encima del árbol. Y él leyó el corazón de Zaqueo. Vio sinceridad en su corazón. Hermanos, el gran encuentro de Jesucristo con Zaqueo, ¿verdad?, marcó la gran parada de su existencia de este personaje. Y dice el Evangelio que subió, se detuvo Jesús allí, en aquel lugar, le vio y le dijo, Zaqueo. ¿Cómo es que le está diciendo Jesús acá? Miren que Jesús le está tronando el dedo a Zaqueo. ¿Se dan cuenta de eso? Ustedes han encontrado algunas porciones de la Biblia que tronan el dedo. No han encontrado. Al final del tema vamos a leer unas porciones que denotan prisa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Por lo pronto no se van a apartar de esto porque eso ha sido un compromiso. ¿Saben, hermanos? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba. Hermanos, Jesús es mi Salvador personal. Jesús es mi Salvador. Jesús es nuestro Salvador personal. Y Él hubiese venido a morir solo por ti, solo por mí. Si por solo una alma Jesucristo hubiese venido a dar su vida, Él lo hubiera hecho. Él lo hizo. Entonces, hermanos, Jesús en este versículo 5 me dice que Jesús es mi Salvador personal. Dice la parte, date prisa. Hermanos, ¿qué es lo que cuesta más? ¿Treparse, subir o bajar? Anoche estaba haciendo una llamada por teléfono a la iglesia de Jamaica, ahí donde estamos hospedados, y el teléfono está en la parte media, así como ustedes tienen acá mismo, ¿verdad? Un auricular para contestar.
Y entonces citaba a un hermano que yo quería que estuviera con nosotros acá, pero ellos tienen, ¿verdad? Son miembros activos allá. Y digo, no hermano, no te muevas, adelante allá con tu actividad. Y recuerdo que el hermano, al escuchar, ¿verdad? Al contestar la bocina, él estaba transpirando, ¿no? Estaba cansado. Digo, oye hermano, te hice correr, ¿no? ¿Cuánto trabajo te costó no subir las escaleras? Dice, hermano, no, estoy bien, estoy comiendo. No, digo, no me mientas. Tú no estás comiendo, tú estás sofocado porque vienes corriendo las escaleras. Soy yo, hermano, no te preocupes. Era para una invitación. Hermanos, si la Biblia no nos dice las trabas que tuvo Zaqueo para trepar al sicómoro, entonces cuando Jesús le dice, desciende rápido, entonces me imagino a Zaqueo nomás que se resbaló del árbol y estaba a los pies de Jesús. Señor, la orden. Aquí estoy para servirte. Ningún trabajo tuvo Zaqueo para subir, ningún trabajo implicó, ¿verdad?, el bajar del árbol. Hermanos, Cristo viene pronto. Y muchas veces cuando nos truenan el dedo, cuando aquí en el púlpito, ¿verdad?, se nos son presentados mensajes de urgencia para prepararnos pronto, porque esto, hermanos, es una proximidad. Estaba leyendo el asunto de Apocalipsis en algunos meses atrás. Y por ahí sacando algunas estadísticas me encontré que más del 50% de las profecías de Apocalipsis, hermanos, están delante de nuestras narices. ¿Cuánto dije? Más de la mitad de las profecías que están en el Apocalipsis tienen que ver con nosotros, están delante de nosotros. Entonces, hermanos, por allí dije, Señor, si estas profecías conciernen para tus hijos, para los últimos días, Señor, por favor, yo quiero saber. Y empezamos a estudiamos por ahí un seminario, ahí en Los Ángeles. Y entonces aprendimos algunas cositas que el Señor, ¿verdad?, nos enseñó, porque la vida, ¿verdad?, es de constante aprendizaje, ¿verdad?, para los caminos del Señor. Y entonces, hermanos, me di cuenta que todas esas profecías, más de la mitad de ellas que están delante de nosotros, se van a cumplir, hermanos, ¿cómo? Así rápido. Entonces eso exige para nuestra vida una demanda ¿cómo? Rápida, una demanda pronta. Y si Cristo viene pronto, bueno, el pueblo de Dios se debe preparar ¿cómo? Pronto. ¿Cuánta urgencia tenemos, hermanos, para estar al lado de Jesús? Él quiere estar con nosotros. Es el mayor deseo. Imaginen el deseo del corazón de Jesús. Un día dejó a la esposa, un día dejó a la novia. Y un día va a encontrarse con la esposa. Amén. Un día va a encontrarse con la novia. Y lo desea pronto ya. Amén. ¿Cuánto nosotros anhelamos, hermanos, prepararnos pronto para que recibamos a Cristo en majestad y gloria? Amén. Date prisa, le dijo Cristo, porque es necesario que pose ahora ¿dónde? En tu casa. Y Zaqueo dice, ¿obedeció o fue desobediente Zaqueo? ¿Qué dice el verso 6? Entonces él descendió ¿cómo? A prisa. Hermanos, a nadie nos gusta que nos aprieten el paso. A nadie. Y estamos en un país donde nos truenan el dedo. Cualquier trabajo que usted tenga, a usted le gusta a la gente le gusta que le haga ¿cómo? Nosotros decimos así, pero aquí dicen que es así, rápido, ¿no? Usted tiene que producir, usted tiene que ser un empleado de producción. Si no, no sirve. Si no, usted no cualifica para el trabajo. Lo echan del trabajo, lo mandan a su casa a descansar. No sirve para trabajar. Entonces, hermanos, cuando estamos caminando por allí en el Subway también, aquí no se ve, saben que la gente es educada, hermanos. Pero en la capital de México, con frecuencia nos encontramos atropellos. Y si usted se para en el metro, verá en la puerta y no tiene pensado bajar, usted se baja, porque lo bajan. Y si usted está parado a la puerta del metro y no piensa subir y cae el estacionamiento del metro, justo donde está usted parado, y si usted no piensa subir al metro, usted sube, porque lo sube. El atropello, ¿verdad? En México se da. Aquí yo veo que no tanto, la gente es más respetuosa, ¿verdad? Y con un excuse me, ¿verdad? Y uno se hace a un lado y la gente pasa. ¿Se dan cuenta?
Pero todo es como, todo es como, a prisa. Hermanos, yo he aprendido acá, en 1 año y medio he aprendido a que yo tengo que bañarme con el reloj, viéndolo así enfrente, porque todo es como, a prisa, todo está programado. Parecemos robots programados aquí. Hermanos, y si hemos de programarnos para hacer las cosas a prisa, para honra y gloria de Dios, para la preparación espiritual de nuestra vida, adelante. Amén. Cristo viene pronto y el pueblo de Dios debe prepararse pronto. Entonces Él descendió a prisa y le recibió como. Bueno, somos presionados por la premura de la vida, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos apriete el paso, nos molestamos y sin embargo cuando aquí le tronaron el dedo a Zaqueo le dijo, desciende a prisa, y él no lo hizo, ¿verdad? Señor, espérate, con calma, ¿por qué me aprietas el paso? No, él lo recibió como gozoso, gozoso en su corazón. El verso 7, y vamos avanzando porque el tiempo apremia. Al ver esto, los murmuradores señalaron algo en Zaqueo. Hermanos, este verso 7 nos indica también que siempre donde usted se ponga, donde usted se pare, usted va a encontrar los que conocemos y llamamos aguafiesteros. ¿Han oído hablar de los aguafiesteros? Siempre va a haber murmuradores. Siempre va a haber personas que están inquiriendo a veces en contra nuestra, en contra suya. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a morar o a posar ¿con quién? Con un hombre pecador. Pero no importa cuán pecador seas tú, no importa cuán mayor sea tu culpa, hermano, Cristo te perdona. Amén. Y Cristo te salva. Amén. Entonces, hermanos, Zaqueo puesto en pie, dice el verso 8, dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, lo he devuelto ¿cuántas veces? 4 tantos. Bueno, resulta que la ley eso indicaba, por eso Zaqueo estaba haciendo lo que decía la ley. Hermanos, pero la porción del versículo 8 nos indica que Zaqueo era una persona, Zaqueo era un cristiano realmente convertido. Si el Espíritu Santo había traído a Zaqueo a los pies de Jesús, a su encuentro, el Espíritu Santo estaba terminando la obra en él, haciendo la obra de reforma en su vida. Por eso Zaqueo se pone de pie y en su defensa aparente le dice, Señor, tú conoces mi corazón, Señor. Eso le está diciendo Zaqueo a Jesucristo. Tú que vas más allá del pensamiento, tú que juzgas más de lo externo, de lo exterior, tú conoces mi corazón, Señor, que yo te sirvo, que yo me he entregado, que yo he entregado sin reserva en mi vida a tus pies. Y le está diciendo, si yo he robado a alguien, yo le he devuelto lo que corresponde darle. Hermanos, la obra de conversión en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios, hermanos, es el resultado de la gracia purificadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el resultado. Y es que no puede ser de otra manera, hermano, porque no por obras dice el Evangelio, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando usted, hermano, lleva una ofrenda, cuando su corazón es una ofrenda llevada a los pies de Jesucristo, esto nos revela, hermanos, de que la gracia del Espíritu Santo ha obrado muchas cosas en su favor y que lo que usted hace, lo hace por el resultado, ¿verdad?, de que es salvo en Cristo Jesús. Amén. Y gracias a Dios por eso. Hermanos, dice el verso 9, Jesús le dijo, ¿hoy qué? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. Aquí el Evangelio nos está revelando también el origen de la nacionalidad que era Zaqueo, porque Zaqueo era judío, ¿no es cierto? Por cuanto él es también ¿qué cosa? Hijo de Abraham. Hermanos, de las palabras que Jesús dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿se puede decir de ti? ¿Se puede decir de nosotros? ¿Se puede decir de nuestra casa? Yo espero que sí, hermanos. Amén.
Que Jesús diga en esta mañana, hoy ha venido la salvación a esta casa. El verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he encontrado por allí algunas traducciones bíblicas que le están quitando a estos versículos. Ustedes saben a qué me refiero. Yo no sé por qué. Y de paso en México convertimos el Señor nos ayudó a llevar a los pies de Él a un testigo de Jehová. No estoy nada en contra de los testigos. Si hay un hermano por acá, lo apreciamos y lo amamos en Cristo. Pero me decía, hermano, que ellos acepten, ¿verdad?, a Cristo solamente como un gran hombre de la historia, y solamente. Y tuve la oportunidad de platicar con él. Otra de las situaciones es que me decía, hermano, ustedes están locos que van al cielo. No hay cielo. Entonces empezamos a platicar con este amigo, con este hermano, y empezamos a estudiar. Un día le dije, hermano, yo quiero que por favor, ya cuando estábamos estudiando la fe de Jesús, los estudios bíblicos, un día le dije, hermano, yo quiero que tú me leas Mateo 18:11, por favor. Y entonces empezó a buscar en su Biblia, Mateo 18:11. Mateo 18:11, hermanos, dice lo mismo que Lucas 19:10. ¿Sí? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces el hermano empezó a batallar con la Biblia, empezó a batallar, porque estaba buscando en la traducción suya. Y resulta que se detenía y me quedaba viendo por un momento. Y le digo, por favor, hermano, por favor, yo quiero que leas esa porción de la Biblia, Mateo 18:11, lo tienes en tus manos. Y él empezó a sentirse nervioso, ¿verdad? Porque en su Biblia, ¿verdad?, no estaba registrada esa cita. Entonces le digo, tómate tu tiempo, hermano. Yo quiero que leas 18:11 de Mateo. Y empezó a balbucear algunas palabras por allí y quiso leer el verso 10 y le dije, no, hermano, no, ese no es. Lea por favor el 11. Y después intentó leer el 12 y le digo, no, hermano, es el 11. Porque, ¿verdad?, ahí en una señalación, ¿verdad?, marca solamente el texto, pero no marca el registro del versículo. Y entonces empezó a preocuparse, empezaron a sudar sus manos, empezó a transpirar él. Digo, no te preocupes, hermano, ya le presté la Biblia que llevaba en mano. Y empezó a leer. Y cuando él leía, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso dice, hermano, esto yo nunca lo he leído. Digo, hermano, estando en esta vida, siendo pecador, yo creo que la mayor esperanza que podemos tener de redención es de que Cristo Jesús nos salva. Amén. De que Cristo Jesús nos salve. Y empezamos a estudiar. Y él hizo un lado la traducción suya. Un buen día él decidió entregarse al Señor. Amén. Y junto con la esperanza de la segunda venida de Cristo, junto con la aceptación de Jesucristo como su Salvador personal, y junto con la esperanza de la resurrección de los muertos y otras verdades que la Biblia enseña, él abrazó esta preciosa verdad. Un 31 de diciembre, quiero decirles, hermanos, un 31 de diciembre yo lo sepulté, ¿verdad?, en el sepulcro, en la tierra. Tuve oportunidad de acompañar su sepulcro allí, pero con la fe y con la esperanza que él me dijo, todavía muriendo. Dice, hermano, sé fiel, por favor. Dice, yo quiero verte en el cielo. Con esa seguridad, con esa certeza. Y él, hermanos, una de las cosas que él hacía referencia es de que él sentía que Cristo venía pronto por las cosas que el mundo ofrece acá. Y entonces, hermanos, los versículos de la proximidad y de la urgencia que la Biblia nos presenta, quiero que los veamos, por favor. Con eso terminamos. La Biblia decía que parece que nos truena el dedo. Y quiero señalar 2 o 3 de ellos. Y la Biblia nos lo señala en el último capítulo de Apocalipsis. Uno de los últimos. El capítulo 22. El capítulo 22 de Apocalipsis, el verso 6, y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas, y el Señor de Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder, ¿cómo? Pronto. Es el primer versículo allí en ese capítulo 22.
El otro versículo dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo, ¿qué cosa? Está cerca. Y el verso 12 dice, he aquí yo vengo, ¿cómo? Pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y hay por allí otro, bueno, este es el que está por ahí más próximo, el 20, verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo como, en breve, sí ven Señor. Hermanos, preparémonos pronto, porque Cristo está a las puertas. Un día, hermanos, al igual que el deseo de Zaqueo, que él tuvo en su corazón de ver a Jesús, el mayor deseo nuestro es de que, hermanos, cristalizaremos ese mayor deseo en nuestra vida. Veremos a Jesús cara a cara. Él quiere estar con nosotros pronto. Él quiere, ¿verdad?, estar con nosotros en el tiempo más cercano. Depende de nosotros, depende de la iglesia, el que nosotros estemos dispuestos para estar al lado de Él por siempre. Que Dios me los bendiga. Amén.